Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Soy Jaime Vicente Chagüe y en esta ocasión comparezco ante vosotros a petición de Eduardo de México. Eduardo nos ha pedido que hablemos de una película estrenada en el año 2000 con Guy Pearce, Carrie Ann Moss, Joe Pantoliano, una película dirigida por Christopher Nolan, una película que seguro todos conocéis y que responde al nombre de Memento. ¿Por dónde empezar a hablar de una película que comienza por el final y que acaba por el principio? En primer lugar, decir que a estas alturas, 20 años exactos pasados desde el estreno, creo que podemos considerar a Memento un clásico contemporáneo. O sea, una cinta rompedora, de estructura muy novedosa. No era la primera vez, obviamente, que se fragmentaba la línea temporal de una narración. De hecho, por aquellos años podemos encontrar, un poquito antes incluso, a Quentin Tarantino o González Iñárritu, que convirtieron esto casi en un sello autoral. Muchísimo antes encontramos también a Stanley Kubrick en Atraco Perfecto, a Kurosawa en Rashomon. También rompieron con esa línea cronológica. Podríamos rastrear 1000 precedentes. Pero sí es verdad que Nolan aquí, con solo 30 añitos, nos mostró, o por lo menos me lo mostró a mí cuando fui al cine a verla, algo que no habíamos visto hasta ahora. No me quiero enrollar mucho con los precedentes de Nolan porque creo que todos conocéis de sobra su filmografía. Pero solo recordar que aquí estaríamos ante una no ópera prima. Es decir, el primer largo de Christopher Nolan es Following, película que no deja de ser interesante, que anticipa ya algunas de las constantes de Memento y de la obra en general de Nolan, como es esa experimentación con el tiempo. Pero es cierto que aquella cinta no dejaba de ser un trabajo casi universitario, realizado literalmente cuando buenamente podía Nolan y casi en sus ratos libres. Por eso yo creo que sí podemos considerar a Memento como ese primer hito, como la primera gran piedra dentro de la carrera de un cineasta que, guste más o menos, es ahora mismo de los pocos cuyo mero nombre empuja a la gente a ir al cine. Esto os lo decía en un vídeo anterior y además quería expresarlo al margen ya de que su calidad, insisto, y sus pretensiones os puedan parecer mejores o peores. Lo que es indudable es que es de los pocos cineastas cuyo nombre puede concluir la frase «voy a ver la última película de...» puntos suspensivos. Insisto, guste más o menos, no todas sus películas en lo personal a mí me parecen perfectas e intocables, pero creo que objetivamente es de los escasos directores estrella que tenemos ahora mismo. Supongo que casi todos conocéis la película y la habéis visto. Luego, como es obligado, pasaremos al tema spoilers, pero para poder empezar a hablar de Memento, para argumentar lo que creo que son sus valores, sus fuertes, tengo que recordar mínimamente el argumento. Unos mínimos, en definitiva, porque la clave de la película, su principal baza, se encuentra en el guión. Todo va a orbitar en torno a 3 personajes principales. Por un lado tenemos Leonard, aquí interpretado por Guy Pearce, un hombre que sufre, podríamos decir, ataques de amnesia cada 10 minutos y que está buscando al asesino de su mujer para matarlo y por tanto vengarse. De hecho, ese problema de memoria lo padece desde que sufrió un golpe durante el ataque en su casa que dio como resultado la muerte de su esposa. Segundo personaje, tenemos a Teddy, encarnado por Joe Pantoliano, un tipo que sin que sepamos muy bien por qué, decide ayudar a Leonard en esta búsqueda. Y la tercera pata sería la compuesta por Natalie, interpretada por Carrie Ann Moss. Es la dueña de un bar que también, sin que sepamos muy bien cuál es su verdadera motivación, ayuda a Leonard. Debido a su problema de memoria, Leonard está obligado a tomar notas constantemente, a sacar fotos también con su Polaroid de todas aquellas pistas, de todas aquellas personas que
considera que van a ser claves a la hora de resolver su caso de venganza. Todo ello con vistas a no olvidarlas. Algo que visualmente es muy impactante es que se tatúa aquellas pistas que resultan especialmente claves en el caso. La búsqueda de ese asesino va a ser el motor de la película, en líneas generales. ¿Por qué 5 estrellas a una cinta como Memento? En primer lugar, por su innovación. Hacer la primera película, al menos comercial, palíndromo, en la cual el orden de las secuencias de cada unidad narrativa es inverso al que debería ser. O sea, Memento empieza por la última secuencia de lo que sería la línea cronológica convencional y termina con la primera. De hecho, empieza por un asesinato y acaba prácticamente con otro. Esta premisa que os he dado antes, sin spoilear demasiado, toda esta búsqueda del asesino comienza de la siguiente forma. O mejor dicho, acaba de la siguiente forma. Lo primero que vamos a ver en la película es a Leonard frente al cadáver de Teddy, el personaje de Joe Pantoliano. Le acaba de matar de un disparo porque cree que es el asesino de su mujer. A partir de ahí, en las próximas 2 horas, veremos toda la cadena de acontecimientos que han llevado a Leonard a esa conclusión. Dicho de otro modo, el destino de este viaje que es Memento va a ser el origen. Un momento, por cierto, el del principio, que remite directamente a su última película, Tenet. Aquí ya vemos esa inversión temporal de Tenet nada más al principio. De hecho, Leonard está mirando su Polaroid con la foto ya revelada, mostrando el cadáver de Teddy. En teoría ha tomado esa foto para no olvidarlo. Poco a poco la foto va difuminándose y volviéndose blanca, de forma contraria a lo que debería ser. Luego, por otro lado, vemos cómo el casquillo de la bala está en el suelo, regresa la pistola y después vemos a la pistola disparándose. No os asustéis los que no la habéis visto. La película no está rodada al revés, pero sí lo está el orden de las secuencias. O sea, digamos que ese principio totalmente inverso es un modo, y creo muy acertado además, de introducirnos en lo que va a ser la estructura general de la película. La sensación que siempre me ha dado Memento es que es una película de viajes en el tiempo sin viajes en el tiempo. O mejor dicho, el único viaje en el tiempo es el nuestro, el del espectador, cuando la estamos viendo. ¿Por qué? Básicamente porque este orden secuencial te permite anticiparte en el tiempo, anticiparte a lo que vas a ver a continuación. Un ejemplo. Si en una secuencia, como ocurre desde el principio, ves al protagonista con un arañazo en la cara, después en una secuencia posterior esperas que te muestren quién, cómo y por qué tiene ese arañazo, cuál es la causa. Si vemos al personaje de Natalie con el rostro amoratado después, esperas averiguar quién la pegó posteriormente. En realidad es el mecanismo de anticipación del suspense de toda la vida, esa expectativa que te crea cada nueva dosis de información que recibes a lo largo de toda una narración. Ahora bien, aquí con la genialidad de la estructura inversa. Nolan al final, creo que en un ejercicio arriesgadísimo, nos demuestra que una historia nos puede atrapar no ya por cómo acaba, sino por cómo empieza. Algunos diréis, vale, sí, esto está muy bien, Jaime, pero todo puede quedarse en el mero artificio, en los meros fuegos artificiales, y la película se podría haber contado de otra manera. Mi respuesta sería que no. Opino que esa estructura tan particular está plenamente justificada en una sinopsis en una premisa como es la de Memento. Es más, estamos ante una película que gracias a esa estructura resulta 100% inmersiva. Pocos precedentes soy yo capaz de encontrar que te ponen en la piel de su protagonista con esa intensidad. Como ya os he comentado antes, Leonard sufre una enfermedad, una suerte de amnesia permanente, podríamos decir, que le provoca una pérdida de memoria a corto plazo. Pierde la capacidad de crear nuevos recuerdos y está siempre condenado a olvidar los últimos 10 minutos de su vida. O sea, una enfermedad, por cierto, que al parecer tiene visos de ser real, se ha diagnosticado en algunas personas que han sufrido daños en un área del cerebro, concretamente en el hipocampo. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Por qué digo que es inmersiva?
porque nosotros, al saber lo que le ha ocurrido a Leonard, pero no por qué ha ocurrido, al final estamos en el mismo nivel que Leonard. Conocemos las consecuencias de sus actos, pero como le ocurre a él mismo, no sabemos cómo, quién o por qué se han desencadenado. O sea, hay un momento muy significativo en la película, y es ese en el que vemos a Leonard correr. Y él se pregunta algo así como, un momento, ¿por qué corro? ¿Estoy persiguiendo a alguien o soy yo el que está siendo perseguido? Son exactamente las mismas preguntas que nos hacemos nosotros cuando la vemos por primera vez. Estamos al final igual de desorientados que el protagonista. Nolan, y en este caso también merced a la historia de base, escrita por su hermano Jonathan, consiguen que nosotros, como espectadores, al final acabemos padeciendo el mismo trastorno de memoria que tiene Leonard. Es importante señalar además que el hecho de que el 100% de la película, todo lo que vamos a ver, tiene como único referente al personaje de Guy Pearce. O sea, él va a estar en cada una de esas unidades de información que componen Memento. Todo va a narrarse de forma escrupulosa desde su punto de vista. Lo dicho, al final sí que podemos decir que es una experiencia inmersiva, que además es un término del cual se abusa hoy en día para muchísimas películas, eventos, obras, etc. Pero aquí creo que es cierta, que es verdadera y que solo cabe calificarla de genialidad. Ojo, importante, esta estructura que os he contado es en líneas generales, es verdad. Pero esto a su vez, no olvidemos, es una película de Christopher Nolan y todo siempre se puede embrollar un poquito más. De forma paralela, transcurre una subtrama lineal, es decir, en orden cronológico, también distribuida en píldoras y que van separando cada una de esas unidades de información que componen el grueso de la película. Es difícil de explicar y si no lo habéis visto pensaréis que estamos en un jardín tremendo. Es todo mucho más sencillo. Son todas las secuencias rodadas en blanco y negro y en eso Nolan hay que reconocer que lo pone fácil, en las que vemos a Leonard hablando por teléfono en el motel. No sabemos con quién, por cierto. Al final de la película, y creo que con esto no destripo tampoco nada, averiguaremos que en realidad todas esas partes en blanco y negro, si las juntáramos todas, sumarían el prólogo de los acontecimientos que vemos en Memento. Todo esto al final es otro de los motivos que me llevan a estimar tanto la película. Creo que películas así son un canto, no voy a decir a la inteligencia, eso sería muy pretencioso, o sea, no soy yo quien para decir qué es inteligente o no, eso me pasa como con el humor inteligente, ¿no? ¿Cuál es el humor inteligente? ¿El que te gusta a ti? Pero bueno, volviendo al tema, no creo que sea un canto a la inteligencia, pero sí que es una invitación muy honesta a poner a trabajar nuestro cerebro. Pensad al final en cuántas películas, sobre todo las que estéis viendo en casa, en las cuales en un momento dado desconectáis y acabáis consultando la última alerta de WhatsApp. Creo que Memento y buena parte del cine de Nolan en general devuelve el protagonismo a lo que estamos viendo en pantalla, que en realidad siempre va a ser la esencia de este arte y de este oficio. Al final la película no se llevó ninguno de los 2 Oscars por los que optó, pero es muy significativo que estuviera nominada a los de mejor guión y mejor montaje. El de guión está claro, y lo hemos visto, ¿no? Lo podríamos achacar por su estructura tan novedosa, tan original. Pero el de montaje es necesario reivindicarlo también, porque efectivamente es de esas películas que, como ocurría con Pulp Fiction, te das cuenta de cómo la edición puede transformar un material rodado y convertirlo en una experiencia dramática totalmente diferente. Dicho de otra forma, una película como Memento, y ocurría también con Pulp Fiction, puedes editarlas de forma cronológicamente lineal. Y de hecho, tengo entendido que en una edición especial de Memento, yo no la he visto, pero al parecer se incluye como extra la película editada al revés de como la vemos, es decir, como corresponderían los tiempos convencionales. Es decir, con su principio, su mitad y su final. En todo caso, yo creo que si viéramos Memento así,
nos encontraríamos con una película totalmente diferente a lo que hoy conocemos, pese a que el material de base sigue siendo el mismo. O sea, posiblemente sería una buena cinta de cine negro, tiene muchísimos elementos de ese Hollywood clásico, Memento, tiene ese antihéroe, tiene una mujer aparentemente manipuladora, tiene un policía corrupto, pero al final se convierte, insisto, en una especie de viaje en el tiempo sin viaje en el tiempo. En ese sentido, Memento es una de las obras que te hace valorar el poder de un montador en una sala de montaje. Hasta aquí la parte sin spoilers verdaderamente significativos. Pero a partir de ahora voy a entrar en faena, pongo la luz roja, aviso, sirenas, van a ir spoilers de todos los colores. Ahora sí que voy a entrar en detalles concretos del guión que quiero destacar. Además es de esas cintas que, por cierto, te reconcilian con el arte de revisionar una película. Es curioso que la explosión creativa de Nolan se produjera casi a la par que la de Shyamalan, con El sexto sentido. Como ocurría con aquella película, Memento te invita a entrar a ella, y si entras en el juego que propone, si sientes esa sensación inmersiva de la que hablamos, si te concentras en entender la caligrafía de Nolan, tienes luego la imperiosa necesidad de volverla a ver para intentar atar todos los cabos que se te han escapado. Primero, las pistas de Nolan. Las miguitas de pan, como las deja por otro lado en muchísimas películas, como en Interstellar o en la última, en Tenet, que de algún modo nos están anticipando el final. Esas pistas son constantes a lo largo de toda la película. Las tenéis ya en la segunda secuencia, concretamente, en la segunda píldora de información, en esa casa abandonada. Justo antes de que Leonard mate a Teddy, Teddy le dice: no sabes ni quién eres. Ya en ese momento nos hace pensar. Decimos, un momento, ¿por qué se lo dice? ¿A qué viene esto, no? Porque, efectivamente, Leonard, como averiguaremos, no es quien dice ser, o quien cree ser, habría que decir. Otra frase en ese mismo momento. Bajemos al sótano y sabrás quién eres en realidad. ¿Qué puede haber en ese sótano? ¿Qué puede haber en un sótano abandonado? En un sótano de una casa abandonada y con dos personajes tan poco recomendables como Leonard y Teddy. Efectivamente, lo que habría en ese sótano, si Leonard hubiera bajado, es el cadáver, supuestamente, de ese tal John G. Leonard habría consumado su venganza, pero en realidad ni siquiera era capaz de recordarlo. Uno de los primeros tatuajes, también, los tatuajes tienen su importancia, obviamente, en la película. Dice, las notas pueden engañar. Y así es de hecho. O sea, las notas, los tatuajes que se toma Leonard, no solamente ya que se engañen o que sean mentiras, sino que supone un autoengaño directamente. También señalar toda la historia de Sammy Jenkins, por otro lado, estupenda en la película, donde se esconden infinidad de claves. Ese Remember Sammy Jenkins, ese recuerda a Sammy Jenkins que tiene tatuado Leonard en una de sus manos. En toda la narración lineal, en el motel, en blanco y negro, Leonard recuerda que él era un investigador de seguros que tuvo un caso muy particular. Un tal Sammy Jenkins que en principio sufría la misma enfermedad que luego padecería Leonard posteriormente, esa pérdida de memoria a corto plazo. La mujer de Sammy, para ver si de verdad sufre esa enfermedad o en realidad está fingiendo, incluidos no solamente al seguro sino a ella misma, le pide que le ponga su inyección contra la diabetes. Se lo pide una vez, para probarle a los 10 minutos se lo pide otra, hasta que al final le causa una sobredosis fatal. Efectivamente, Sammy decía la verdad y sufría de esa amnesia. Leonard tiene a ese Sammy tatuado en la mano como referente, como el caso más extraño que él como investigador de seguros se haya enfrentado alguna vez. Se lo tatúa como una forma de decirse, ojo, las apariencias engañan. ¿Qué ocurre? Vamos a ver posteriormente un flashback en el que Leonard recuerda que era feliz con su mujer y le vemos pellizcando de forma cariñosa a su mujer en un muslo y ella quejándose también como de forma simpática.
efectivamente, esos inocentes pellizcos no eran tales. Ese Sammy Jenkins era en realidad el propio Leonard y lo había prácticamente basado, no creado de la nada en realidad, pero sí basado en un Sammy real, para no asumir que él fue quien mató a su esposa, como se desvelará al final. Él fue el que sufría esa memoria, su esposa fue quien le probó con las inyecciones. Por cierto, el tema de las esposas fallecidas, muy presente también en alguna otra película de Nolan, como es Origen. De hecho, media hora antes de que acabe la película, Nolan nos da ya la pista definitiva, la que es para torpes directamente. Según he podido contabilizar en mi DVD, es a la hora 26 minutos y 19 segundos. En uno de los flashbacks, en blanco y negro, vemos a este Sammy Jenkins en el sanatorio. Se cruza alguien en el plano y nada más pasar esa otra persona, por espacio de no llega ni un segundo, debe ser aproximadamente medio segundo, la cara de Sammy pasa a ser directamente la de Guy Pearce. Blanco y con asas, o verde y con asas, no sé muy bien cómo se dice el dicho. Por cierto, detalle muy curioso, que Sammy está interpretado por Stephen Tobolowsky, que si os acordáis era aquel Ned Ryerson con el que Bill Murray se topaba todos los días de su vida en Atrapado en el Tiempo. Y digo que es un detalle curioso, aparte de que él está estupendo, porque al final es casi como un guiño a la película de Harold Ramis. Al final aquel Phil Connors, interpretado por Bill Murray, y el Leonard de Memento comparten una misma maldición. O sea, si el primero está condenado a vivir el mismo día durante el resto de su vida, el segundo va a estar condenado a vivir en realidad siempre los últimos 10 minutos de su vida, aquellos que siempre va a olvidar. En fin, bueno, chorradas que se me ocurren, no lo tengáis demasiado en cuenta. Se suele señalar, y no sin cierta razón, que toda la historia de Sammy, insisto, muy interesante, y que además es de los pocos asideros que tenemos con una cronología lineal, esconde un fallo. Leonard sufre de esa amnesia permanente. En el mismo momento pensamos en que fue golpeado cuando su mujer fue atacada por parte de dos personas. Todo lo anterior lo recordaría perfectamente. Ahora bien, la historia que nos cuenta de Sammy ocurrió con anterioridad a ese ataque. Es decir, no cabría la posibilidad de que Leonard se hubiera inventado la historia de Sammy, porque cuando ocurrió lo de Sammy, Leonard todavía estaba sano. Otro posible fallo. Si Leonard mató a su esposa, y la mató porque ya sufría esa condición amnésica, quizá él no debería recordar que alguien, él u otra persona, la mató. Es decir, que gracias a su enfermedad, ni siquiera podría recordar la muerte de su mujer. Todo esto puede ser, o sea, no os digo que no. Pueden ser fallos en la historia que, por otro lado, la primera vez no te entran, o sea, la ves deslumbrado, y solamente es en posteriores visionados cuando caes en ellos. También es verdad que, al final, juzgar el cerebro de un personaje como Leonard con patrones demasiado racionales, con reglas muy subrayadas y escritas en piedra, es, creo yo, bastante arriesgado. O sea, no me parece descartable que dentro de esa película que se monta el propio Leonard en la cabeza, se le pueda añadir además un trastorno más y disociarse de su propia personalidad o incluso ya de la realidad misma, creando recuerdos que nunca existieron. Insisto, en lo personal, a mí no se me acaba cayendo la película por eso. A mí no me arruina la experiencia, pero bueno, cada uno de vosotros tendrá su opinión. Dentro de ese laberinto, que es la cabeza del protagonista, tengo que mencionar también el tema de la tipografía, de la letra que Leonard utiliza. No me quiero detener mucho en esto, porque al final son teorías que no son propias, no son mías. A poco que busquéis en internet las vais a encontrar. Son curiosas, son divertidas, pero bueno, todo es muy interpretativo. Concretamente me estoy refiriendo al tema de la cursiva. Leonard utilizaría, supuestamente, la cursiva para frases que no tienen mucho visos de ser reales, como el tatuaje de "Recuerda a Sammy Jenkins" o el "No te fíes de ella",
en la foto de Natalie, mientras que cada vez que escribiera en mayúsculas las utilizaría para anotar cosas que sí serían ciertas. En fin, teorías que nos revelan que no estamos ante una película más de entretenimiento, sino que es de esas que nos invitan a jugar. Aparte ya del tema de las pistas, otra de las virtudes que me gusta de Nolan es que sus películas, la mayoría de las ocasiones, siempre tienen más de una capa. Tienen una capa más profunda, que va más allá del argumento, pero sí que hay que decir que aquí en Memento es muy explícita. Prácticamente nos la están poniendo con palabras. Al final, la lección que nos deja la película es que, como le dice el protagonista de Teddy a Leonard al final, te estás mintiendo para ser feliz, como hacemos todos. Y es cierto, o sea, el comportamiento de Leonard a lo largo de Memento no deja de ser un mecanismo de supervivencia que creo todos tenemos incorporado. Teddy además luego se lo desarrolla más, le dice a continuación, cuando ya se destapa todo el pastel, que te he dado una razón para vivir. Y así es, o sea, el razonamiento que se hace Leonard al final de la película es, vamos a ver, si todo el mundo se engaña para ser feliz, si cada uno deforma o deformamos los recuerdos a su antojo, sobre todo aquellos que nos atormentan y nos persiguen, él se pregunta, ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? O sea, ¿por qué voy a ser yo diferente de los demás? Ha sido un fogonazo que me ha dado, pero esa lectura no me ha parecido demasiado distinta a la del personaje de Bill Pullman en Carretera Perdida de David Lynch. Un personaje, por cierto, que quizás sufría también algún tipo de trastorno disociativo y que decía que nunca guardaba fotos de nada ni de nadie porque le gustaba recordar las cosas a su manera. Por cierto, la parte del motel en blanco y negro y que es cronológicamente lineal converge con la parte final en color en la casa abandonada donde se nos hacen todas las revelaciones. Me ha gustado mucho cómo Nolan pasa del blanco y negro al color casi sin que nos percatemos la primera vez. Es ahí donde comprendemos que la parte en blanco y negro no era sino que el prólogo de todas estas peripecias. Paso a hablar a continuación de los personajes, porque al final son pistas andantes en sí mismos. Y ya aprovecho además para hablar de los actores que los encarnan. Guy Pearce como Leonard, o Lenny, habría que decir. No me he referido a él como Lenny en esta videocrítica, para intentar, por lo menos, no liar más la madeja y que no se confunda a Lenny con el Teddy de Joe Pantoliano. Nolan, al parecer, quería a Brad Pitt para este papel. Y el actor mostró cierto interés, pero finalmente acabó decantándose por otros proyectos que teóricamente eran más grandes y más ambiciosos. Cuesta pensar por aquel entonces en una película que tuviera tantas pretensiones y ambiciones como Memento. Pero lo cierto es que Guy Pearce, no sé si por el corte de pelo o por el color rubio del mismo, te acaba recordando un poco a Brad Pitt. O sea, te encuentras un Guy Pearce Brad Pittizado, lo diré bien, así es. Pero bueno, creo que es de esos personajes que le favorece muchísimo el hecho de no tener en su piel a una superestrella como Pitt. Creo que con un rostro como el de Brad Pitt, nuestra identificación con Leonard, no sé si sería mejor o peor, o más intensa o menos intensa. Creo que sería otra. Quizá esperaríamos otras reacciones si fuera Brad Pitt el protagonista. Y creo que ese rostro también muy anguloso y pétreo de Pearce, con cierta cara de póker siempre, le viene bien un personaje con un origen muchísimo más tenebroso de lo que se nos da a entender en un principio. Además encarna muy bien a ese bicho raro, o como dicen en la película en repetidas ocasiones, a ese freak, que en realidad, debido a su condición, está siendo utilizado como un pelele por los personajes de Teddy y de Natalie. Es brillante el final, las reacciones de Leonard al final, el momento en el coche. Incluso da un poco de miedo cuando se vuelve a autoengañar, diciéndose a sí mismo que todo el mundo se engaña para ser feliz. Le basta solamente con escribir en la foto de Teddy ese no creas sus mentiras, algo que por otro lado no es verdad. Lo escribe justo en el único momento, yo creo, que el personaje de Teddy ha sido honesto con el personaje de Leonard. Con esa frase él mismo ya está plantando esa primera semilla de la venganza,
Queda abierto una cosa. Si Leonard, toda esta búsqueda que va a desembocar en Teddy, la hace para seguir con esa eterna sed de venganza, nunca saciada, e imposible de saciar por la muerte de su mujer, o lo está haciendo para vengarse del personaje de Teddy por haberle utilizado. Cuando Teddy ya le cuenta todo el pastel, es cuando Leonard decide ponerle ya como su objetivo final. Todas las pistas me tienen que acabar llevando a Teddy para poder matarle. Tengo un poco la duda de si quiere matar dos pájaros de un tiro en este caso. El grado de autotortura del personaje es muy notable en la película. Acordaos del momento en el que contrata a una prostituta y le da esos objetos íntimos que pertenecían a su mujer, el peluche, el peine, y le dice que lo único que tiene que hacer es meterse en el baño para recrear la noche del asesinato de su esposa, presunto asesinato. Hasta ese punto tan malsano llega Leonard con tal de no querer olvidar a su mujer. Teddy o John G. Joe Pantoliano, que por cierto junto a Carrie Ann Moss suman una de las mitades de Matrix. De hecho fue Moss quien le recomendó a Christopher Nolan los servicios de Pantoliano. Está excelente en este papel. Pantoliano es un experto además en personajes bastante repulsivos. Se me viene a la cabeza uno de los primeros, el Ralph o Ralphie de Los Soprano. Aquí al principio podríamos creer que es un tío enrollado, además. O sea, una especie de ángel de la guarda, de buen samaritano, y que sin embargo al final se revela como el marionetista que lleva muchísimo tiempo usando a Leonard, aprovechándose de su condición mental. Al principio dice, no, te estoy ayudando a buscar al violador, que no al asesino de su esposa, por cierto, porque la mató accidentalmente Leonard con las inyecciones. Pero cuando por fin le atrapan, el personaje de Teddy se autojustifica diciendo, no, es que no era suficiente para ti, tú querías más y por eso te estuve proporcionando nuevas víctimas. Y aparte, personaje de Teddy, policía corrupto, le venía muy bien un asesino en serie sin identidad para poder liquidar a criminales que quería fuera de la circulación. Teddy, insisto, se justifica diciéndole que lo hace por él, por Leonard, pero en realidad se está sirviendo de él mismo. Prueba de ello es que Teddy no solamente es un policía corrupto que se dedica a quitar a criminales fuera de la ley, sino que además todo lo que le va a mover es ese botín de $200.000 de Jimmy Grants, ¿no? El mafioso o el dealer, habría que decir, que yace en el sótano de la casa. El personaje de Carrie Ann Moss, Natalie, es el personaje más indescifrable de la película. Te queda claro que Teddy es un policía corrupto que se aprovecha de la enfermedad mental de Lenny y que va a estar, o de Leonard, perdón, y que va a estar durante toda la película pendiente de que Leonard no se le descontrole y además de coger el dinero del coche. Te queda claro que Leonard se miente a sí mismo porque no supera el hecho de haber matado accidentalmente a su esposa. Te queda claro que Natalie era la novia de Jimmy, el traficante al que Leonard mata al principio, al final de la película. Pero lo que sí obliga a un segundo, tercer o cuarto visionado es analizar toda la información de atrás adelante para descubrir las motivaciones de Natalie a lo largo de la película. Al final, y es de lo primero que vamos a ver, sabemos que ella nada más ver a Lenny sabe que a su novio le ha ocurrido algo. Esto en orden cronológico. Porque le ve con la ropa de Jimmy y con su coche, con el coche de Jimmy. A partir de ahí se desarrolla una relación que podríamos decir que es de mutuos intereses. Por un lado, Natalie le va a manipular para que mate a otro dealer de nombre Dodds y que podría estar, o ella piensa que podría estar relacionada con la muerte o desaparición de Jimmy. Y a cambio, ella ayuda a Leonard a encontrar al ya mencionado John G. Carrie Ann Moss es una actriz de mirada azulada profunda y en esta película solamente cabe calificar su actuación como de hipnotizante. Además, debido al montaje, debido a esta curiosa forma de montar la película de forma inversa, nuestra percepción de ella va cambiando. O sea, tiene ese momento terrible
en el que provoca a Leonard insultando a su mujer, diciendo auténticas barbaridades, solamente para provocar que Leonard le pegue y luego salir a los 10 minutos y volver a entrar. O sea, vemos un acto de manipulación tremendo. La manipulación también de personas ajenas y la gente que se deja manipular es otra de las constantes que vamos a ver a lo largo de toda la filmografía del cine, de toda la filmografía de Christopher Nolan. Insisto, un personaje muy ambiguo, esta Natalie, y al que conviene prestar atención en los posteriores revisionados que queráis hacer de la película. Cuantos más revisionados, yo creo que todos lo entenderemos mejor. A modo de conclusión, quería deciros, sabiendo que el final es el principio, que Leonard mata a Teddy por venganza, pero autoengañándose con que ha matado al asesino de su mujer, ¿cuál sería, me pregunto yo, el siguiente paso de Leonard en la película? O sea, lo primero que vemos en la película es a él sacando una foto del cadáver de Teddy, como os he comentado. ¿Eso supone que va a ser, o que sería hipotéticamente, el fin de su venganza? ¿O por el contrario, volverá Leonard a montarse otra película en su cabeza para buscar falsos responsables de la muerte de su mujer? Yo creo que sí. Yo creo que este sería el final de la carrera criminal de Leonard. Para mí la prueba definitiva está en el momento en que quema en una hoguera los utensilios que conserva de su mujer. Es además donde dice esa frase inabarcable, imposible casi de analizar y de comprender, pero preciosa, que es: no me acuerdo de olvidarte. Es un momento de purificación este del fuego, además de ruptura definitiva con el pasado. Y creo, o quiero pensar, que con la muerte de Teddy, todos esos fantasmas pueden quedar finalmente enterrados. Siempre claro que Leonard se lo tatúe. Otro de los momentos, hablando de tatuajes, en los que es necesario darle al botón de pause, es ese flashback, no sabemos si real o no, en el que Leonard está con su mujer, ella le acaricia el pecho y a la altura del corazón, más o menos, tiene tatuada una frase que es "I've done it". Yo lo hice. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo hice el qué. Ese tatuaje ¿es verdadero? ¿Es falso? ¿Es producto de su imaginación? ¿Nunca existió ese momento con su mujer? Evidentemente no tengo una respuesta única, pero como le deseo una pronta recuperación a Leonard, siempre he interpretado ese "yo lo hice" como un ya pasó. Ya mataste a quien hizo daño a tu mujer. Ya hiciste tus deberes, ya cumpliste. Olvídalo. Enterramos el hacha de guerra y aquí ya no va a morir a nadie más. De hecho, es una de las fotos que se toma él mismo que se toma él mismo tras liquidar a uno de los supuestos asesinos. Una foto muy curiosa que además no nos explicamos por qué, porque le vemos muy sonriente a un personaje que no tiene muchos motivos para sonreír. Vemos a Leonard todo feliz, señalándose a esta altura más o menos, a la altura del corazón, el mismo lugar donde luego encontraremos ese tatuaje de "yo lo hice". Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta videocrítica. Si os gustan nuestras videocríticas en general, de todos los que participamos en el canal de Acción Cine, por favor no dudéis en suscribiros justo debajo de la pantalla. Os espero aquí con todas las peticiones que queráis en el canal de Acción Cine y por supuesto nos leemos en este y en los próximos números que están por venir de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.